Hola, soy Alfonso Yáñez Arriola. El día de hoy quiero compartir apuntes sobre protección de datos personales de la clase de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Esto del módulo administrativo en la Facultad de Jurisprudencia. El derecho de protección de datos personales está asociado a la evolución tecnológica que vivimos actualmente, donde el flujo de información personal es incuantificable y los retos del uso de datos personales implican un contexto de desarrollo tecnológico moderno. La protección de datos personales es un derecho fundamental que protege la intimidad y la información de las personas físicas frente al uso, recopilación, conservación y publicación de datos personales. Este derecho se encuentra fundamentado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el ejercicio de los derechos de protección de datos denominados ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos. Y localmente en el artículo 7 de la Constitución Política de Coahuila, donde el Estado garantizará la privacidad de las personas y velará para que terceras personas no incurran en conductas que afecten arbitrariamente. La información en poder del sector público cuenta con un mecanismo de control que permite conocer la actuación de este sector. Es además importante como un vehículo para la rendición de cuentas. El acceso a la información pública es una pieza fundamental en una sociedad democrática y transparente. El derecho a la privacidad lo tienen todas las personas para separar aspectos de su vida privada sobre el escrutinio público. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que el titular de datos tiene disponibilidad sobre el derecho a la privacidad. El titular decide qué información hace pública o permite que otros hagan pública, siempre conforme a la normatividad. Importante, el derecho a la privacidad representa un legítimo límite al ejercicio sobre la libertad de expresión. Un dato personal es cualquier información concerniente a persona física identificada o identificable. La edad, domicilio, teléfono, correo electrónico personal, trayectoria profesional, patrimonio, CURP, número de seguridad social, entre otros. Existen datos personales sensibles y son los que afectan la esfera más íntima de su titular, o cuando el uso indebido puede discriminar o conllevar un riesgo grave. Se consideran datos sensibles el origen racial, el estado de salud, la información genética, creencias religiosas, filosóficas o morales, las características físicas como las huellas digitales, las preferencias sexuales e ideológicas o políticas, entre otros. El concepto de datos personales incluye cualquier formato alfabético, numérico, gráfico, fotográfico, sonoro o demás, que pueda estar contenido en cualquier soporte digital. Los datos personales siempre son tuyos, pero es necesario proporcionarlos al sector público o privado al hacer trámites oficiales o contratar servicios particulares, cuando se debe de conocer el alcance y el margen de la responsabilidad legal. Además, hay tensiones de algunos supuestos entre el acceso a la información y la protección de datos personales, derivado de que ambos derechos no pueden ejercerse de forma absoluta en todos los casos. La regulación del acceso a la información y de la protección de datos personales tiene complementos entre sí para ir minimizando los puntos de tensión y garantizar que las personas puedan conocer la información en posesión de los sujetos obligados
pero a la vez los datos que los sujetos obligados tengan sobre la persona no puedan ser difundidos sin su consentimiento, y en este caso son sujetos de la obligación la autoridad, los poderes y sus organismos, los organismos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos y los fondos públicos. El objeto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares trata de una preocupación novedosa desde un punto de vista jurídico y una perspectiva de carácter social. Su finalidad es garantizar el derecho a la protección de datos de la vida privada de las personas, entendido como el conjunto de normas jurídicas destinadas para ir asegurando el respeto de los derechos de las personas, especialmente el derecho a la vida privada, a la intimidad frente al tratamiento automatizado de los derechos personales. En este caso, los sujetos a quienes se impone una obligación son los particulares, personas físicas o morales de carácter privado que llevan un tratamiento de datos personales, con excepción de la Sociedad de Información Crediticia y de aquellos particulares cuyos datos que posean no hagan uso de ellos con fines de divulgación comercial. Sobre el tratamiento de datos personales, nos referimos a la obtención, al uso, divulgación y almacenamiento de los mismos. El uso abarca cualquier acceso a la información, aprovechamiento o disposición de estos datos personales. Hay una ley federal y en Coahuila se creó la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en 2017, que establece las bases y condiciones para el tratamiento de datos personales y garantiza la observancia de los principios. Regula el debido tratamiento de datos, garantiza el ejercicio del derecho a la protección de datos personales y establece mecanismos de cumplimiento y medidas de apremio en base a las competencias federales o locales. Existe un sistema nacional de transparencia que se integra por el conjunto articulado de órganos e instrumentos que fortalecen la rendición de cuentas del Estado mexicano, que además contribuyen a mantener la vigencia del derecho a la protección de datos. Estos son, en primer lugar, el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es garante de dos derechos fundamentales. Por un lado, el acceso a la información pública, pero además la protección de datos personales. En segundo lugar, tenemos los organismos garantes en las diferentes entidades federativas. En tercer lugar, participa la Auditoría Superior de la Federación. En cuarto lugar, el Archivo General de la Nación, también llamado Casa de la Memoria Histórica de México. Y en quinto lugar, el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien realiza acciones para lograr que la información de interés nacional se sujete a los principios de acceso, transparencia, objetividad e independencia. Este sistema contribuye a la generación de información de calidad, gestión de la información y procesamiento para facilitar el conocimiento, para la evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la información, la difusión de una cultura transparente, mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas que promuevan una democracia y participación ciudadana con el propósito de activar el control social. A partir del nacimiento de los desarrollos tecnológicos, especialmente la informática, el control de la información de las personas se diluyó hasta prácticamente perderse, y el derecho a la protección de datos personales
se configuró como una herramienta de respuesta para restituir a las personas el control de su información personal, su privacidad, su derecho de protección y su dignidad.